Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí, en Gigantes del Básquet. Hoy es jueves 3 de octubre y estos son los titulares. Luka Doncic sufre una pequeña lesión en la pretemporada. La estrella de los Mavs ha experimentado una contusión en su pantorrilla izquierda durante el inicio de los entrenamientos de pretemporada. El esloveno será reevaluado en una semana y por el momento se perderá los primeros partidos del conjunto dirigido por Jason Kidd. El Dream Gran Canaria vuelve de Montenegro con una victoria. Los de Jaka Lakovic sumaron su segundo triunfo en la Eurocup al vencer al Budućnost por 89-86 en un partido apretadísimo resuelto en la prórroga. Los 23 puntos de Caleb Homesley, casi sin fallo, y la gran actuación de Nico Brusino hicieron posible un resultado que les permite seguir invictos una semana más. Caso similar a un Valencia Basket que se dio un festín contra el Hamburgo, triunfo cómodo por 105-78 donde dominaron de principio a fin sin temer en ningún momento por la victoria, y que refleja su superioridad en este punto del curso. Matt Costello fue el más destacado con 23 puntos en 9 de 11 en tiros de campo, a lo que añadir el doble de Jan Montero con 11 puntos y 11 asistencias. Pasamos ahora a la BCL, donde el Baxi Manresa debutó con victoria en casa ante el Benfica por 92-64. Buenos minutos para los de Diego Campo, que han empezado de la mejor manera posible el año. Hay que hablar de Derrick Castle Jr. con 25 puntos y 7 rebotes, que sigue demostrando que es uno de los fichajes del año. Además, Mario Sansuperi se fue hasta los 13 tantos y 6 asistencias. Cerramos ahora con el triunfo también de la Laguna Tenerife, esta vez en Turquía en la BCL, frente al Karşıyaka. Los tinerfeños supieron cómo resistir frente a los intentos de remontada rivales, concentrando sus esfuerzos en la producción interior. Ahí apareció Fran Guerra con 20 puntos, pero también Fittipaldo con 16 y Peyton Willis con 19. Estas son las noticias para el día de hoy. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Meses y meses de espera que hoy llegan a su fin. Hoy vuelve la Euroliga, vuelve una de las competiciones que teníamos más ganas de ver en este curso baloncestístico. El Panathinaikos defiende título, lo hace después de reforzarse a lo grande. Y sus vecinos, el Olympiacos, han conseguido armar un equipo con el que aspiran a volver a pelear por levantar el trofeo en esta temporada del 25 aniversario de la Euroliga. Y para hablar de todo ello, para hablar de lo que esperamos, de lo que puede suceder en esta primera jornada o en estos primeros compases de la temporada de la Euroliga, ya tengo aquí hoy a David Sardinero, director de esta casa, director de Gigantes del Básquet. Bienvenido, David. ¿Qué es lo que más ganas tienes de ver en esta temporada de la Euroliga? Bueno, lo primero, yo creo que el mercado de fichajes ha estado marcado por los griegos y insisto en esta idea. Hemos vivido un proceso en el que los equipos griegos parecía que hace unos años tenían problemas para competir por los primeros nombres, por los grandes fichajes. Ya fue cambiando el año pasado con el proyecto de Ataman en Panathinaikos, con Olympiacos, que había seguido manteniéndose arriba en esas últimas temporadas. Y yo creo que este verano ha sido, pues una demostración de mucha fuerza, ¿no? Tanto Panathinaikos como Olympiacos. No olvidemos que entre tanto nombre de fichajes que ha habido, de NBA, gente que va, que vuelve y tal, el nombre de Vezenkov para mí es una de las grandes claves de este verano. Y que un equipo como Olympiacos, que ya estaba en la élite, sea capaz de fichar a Vezenkov de nuevo, es un jugador que es una garantía total, porque sabes que va a funcionar en Europa, porque sabes lo que puede hacer en Europa y porque ya lo ha hecho tantas veces. Creo que es un movimiento similar al que hizo el Real Madrid cuando incorporó a Campasso el año pasado, que era una garantía de que podía salir bien. Entonces, por pensar en nombres al principio, yo creo que ha estado o que puede estar marcado por este poderío que muestran los griegos, Olympiacos y Panathinaikos. Y luego, dos equipos que se han reforzado para mí muy bien, que son Fenerbahce y Partizan, que vamos a ver qué tipo de equipo vemos esta temporada y si es un poquito mejor que el del año pasado y se parece más al de hace dos. Es que ha habido un montón de cambios, lo íbamos repitiendo aquí en Gigantes Daily y a lo largo de todo el verano en la web y demás, porque es que han cambiado muchas cosas, se han cambiado el equilibrio de poderes en cierta medida, porque se ha movido, digamos, desde España, por decirlo de alguna manera, a otra vez a la península griega, porque claro, lo que decías, los griegos vienen con todo. Panathinaikos y Olympiacos tienen unos auténticos plantillones, tanto a nivel de profundidad como de talento. Es decir, y me da la sensación, ahora que hablabas del tema de Vezenkov,
que probablemente volvamos a ver otra vez a Panathinaikos y Olympiacos enfrentarse a la final. Pero decías también el caso de Fenerbahce, porque me parece curioso que ha pasado un poco por debajo del radar y ojo que no realicen algún que otro movimiento más, porque desde que incorporaron a Saras Jasikevičius como entrenador, los turcos son uno de los equipos más interesantes y sobre todo más peligrosos. Sí, para mí hay, digamos que cuatro o cinco equipos que están un poco por encima, que sería los dos griegos, Real Madrid, Fenerbahce, y vamos a ver el Barça, que no deja de ser un Uh-huh. equipo potente que yo creo que también este año puede dar buen rendimiento. Y luego, algo incógnita, tipo, bueno, vamos a ver Mónaco, vamos a ver Partizan, vamos a ver Milán, pero eso hace que que tengamos enseguida 8 o 9 equipos muy potentes, ¿no? Yo creo que este año la diferencia puede ser ese equilibrio de poder. Yo no quitaría de ahí al Real Madrid todavía, Uh-huh. porque no olvidemos que es un equipo que estuvo acariciando el año pasado el título, que ganó hace dos. Y aunque yo creo que este año, ahora hablaremos, ¿no? Pero sí que todavía genera alguna duda más, porque es que la plantilla del año pasado hay que entender también que yo creo que era irrepetible. La Uh-huh. acumulación de talento, de veteranía, de experiencia que tenía es muy difícil de mantener y así se ha visto, ¿no? Yo quiero ver también un poco qué pasa con los equipos de abajo, porque tengo la sensación de que con el cambio de formato de Euroliga de los últimos años, estamos pasando muy por encima el hecho de que creo que cada vez hay más diferencia entre ese vagón delantero que cada vez es más potente y cada vez tiene mejores plantillas y equipos de abajo que se están quedando con un nivel demasiado bajo para el nivel medio de la competición. Y pienso, por ejemplo, en Alba de Berlín, que este año va a sufrir mucho. Pienso en Maccabi, que además, más allá de todas las problemáticas geopolíticas que tiene Bélgica, deportivamente, yo creo que este año está un nivel por debajo. Y bueno, pues vamos a ver equipos como Estrella Roja, tampoco me genera muchas garantías. El nuevo París tampoco tengo muy claro qué nivel va a dar. Y vamos a ver si no se acaba rompiendo esa. Que es verdad que con el tema del play-in que vimos el año pasado hace que bueno, pues equipos como Baskonia, que pueden estar ahí a la mitad, sigan enganchados durante más tiempo, pero sí que quiero ver si se abre mucho más brecha este año entre equipos que, como digo, es que ves la plantilla de Olympiacos, ves la plantilla de No tiene nada que ver. Panathinaikos, es una barbaridad lo que tienen y este año más, con lo Uh-huh. cual puede que haya más diferencia. Es que cuando parecía con la salida de los equipos rusos de la Euroliga por la invasión a Ucrania, parecía como que esa relativa igualdad se iba a mantener y va a iniciar un nuevo periodo, por decirlo de alguna manera, de la Euroliga, y lo que estamos viendo es el contrario. Estamos viendo un contraste, como bien decías, bastante mayúsculo entre la parte alta y la parte baja, haciendo que una zona media es casi inexistente. Y ya centrando lo que decías al principio del Real Madrid, que nos hemos cansado de repetir que se quedaron a nada de ganar la Euroliga el año pasado por una mala segunda mitad contra Panathinaikos en esa final, en la final de Berlín. Pero claro, ha sido empezar la temporada, teníamos las expectativas muy altas, han caído en la Supercopa contra Unicaja de Málaga, que venía muy hecho, y han perdido la primera jornada contra un recién ascendido en Liga Andesa como era el Leima Coruña. ¿Crees que es solo cuestión del inicio, de que Mario Gesson ya también ha sido baja, de que llegan algunos jugadores un poco tocados? Por ejemplo, Serge Ibaka no debutó en Liga Andesa este pasado fin de semana. ¿O crees que quizá se le ha sobrevalorado en cierta medida un poco al Real Madrid respecto a lo que decías tú, de que el año pasado tenían un plantillón y que ahora probablemente haya que bajar un poco los pies al suelo y poner cierta calma respecto a un equipo que siempre es aspirante a todo, porque lo ha demostrado que es capaz de competir, tenga una grandísima plantilla o tenga una un poquito menos competitiva? Yo creo que hay un poco de todo, hay un poco de tiempo y de paciencia. A mí, por ejemplo, no sé, yo no me extraña que se tomen decisiones drásticas de momento, como lo de Razan Mays, de intentar cambiarle tal. Yo creo que hay, como digo, varias cosas. Primero, un punto de paciencia y de equipo en construcción, que además ha tenido bajas, ahora sin Gerson ya, sin Ibaka el otro día. Bueno, pues no termina de tener todo para de verdad empezar a construir. Y un punto de que la plantilla, y yo creo que el equipo, y yo creo que eso es consciente mucha gente, aficionados, lo del año pasado es que si dentro de unos años seguramente miremos esa plantilla y digamos, ¿cómo era sostenible esto, no? ¿Cómo podía tener tanta cantidad de jugadores, además, jugadores caros? Porque hemos visto que Uh-huh. Poirier se ha ido ganando más dinero, Yabusel no, pero se ha ido a la NBA. Luego Chacho, Rudy, que eran jugadores muy importantes también bueno, a nivel de gestionar los partidos y de en ciertos momentos estar ahí
Coser, que poniéndose a parece punto que no, pero de... es un jugador que era un equilibrador en muchos sentidos y también tenía que tener una ficha cara porque era un jugador bastante veterano. Exacto. Entonces, bueno, es un equipo que todo el mundo sabía que era muy difícil de sostener. Se optó por renovar a Tavares, se optó por renovar a Hezonja, que ahora, como decíamos, no está. Y luego que los fichajes, bueno, pues vamos a ver si funcionan o no. Eso es, pero yo creo que de momento va a haber más paciencia de lo que parece, yo creo, porque hay que ver cómo se adapta Andrés Félix a un rol diferente como el que tiene ahora en un equipo diferente y en una competición diferente también, Razamés. Bueno, Garuba poco a poco también tiene que entrar y que volver a encontrar su sitio y su espacio, con lo cual el propio Ibaka también. Yo creo que hay un poco de las tres cosas, ¿no? Un poco de paciencia, un poco de que la plantilla seguramente en el global era peor y que además en la marcha de Yabusel igual no estaban esos planes. Y luego el tema de los fichajes. Y vamos a ver, yo no descarto que aunque no se vaya a Razamés, que haya algún movimiento y alguna incorporación. Pero bueno, en cualquier caso creo que es un poco de las tres cosas, ¿no? Al final, bueno, yo creo que todo el mundo entiende que este equipo es diferente y seguramente menos profundo, pero al mismo tiempo, bueno, es que ha habido dos partidos y en el fondo, en temporadas yo creo que tan largas, al final estos picos lo vamos a ver varias veces. Seguramente, claro, es que el año pasado era muy fue un inicio muy sencillo en cuanto a que, bueno, pues es que era un equipo que ya era un cañón de equipo y Ujú. además llegaba a Campazo y tal, no sé qué, fue como todo muy rodado y este equipo y este año, bueno, pues va a haber que pensar un poco más y que construir un poco más con lo que se tiene. Sí, da la sensación de que es un poco un reinicio del proyecto dentro, a nivel orgánico, de que se Más cambios, reinicia seguramente, perdona, interno. más cambios de Ujú. los que igual se hubieran pensado para este verano, porque yo no sé si Claro. el tema de Yabusel estaba tan en la cabeza de los dirigentes que podía pasar o que no, y a lo mejor hubiera sido un poco menos traumático el cambio de, pues, con una pieza menos importante, sabiendo que se iban a ir algunos, como el caso de Poirier o de Sí, sí, Chacho y sí. Rudy. Claro, o sea, era un cambio que podías esperar, pero quizá no era tan probable como realmente ocurrió por los grandes Juegos Olímpicos que tuvo el jugador francés, los Sixers. Y sin movernos de los clubes de Liga Andesa, antes hablabas del Barça, de que, ojo con ellos, porque tienen muy buena plantilla, le hemos visto iniciar en temporada regular en Liga Andesa contra el Covirán Granada bastante bien, perdieron en la Supercopa de España contra el Real Madrid precisamente. Yo echando un ojo al calendario, tiene buena pinta el conjunto dirigido por Peñarroya porque tiene un calendario bastante favorable. Debut en Kaunas, luego Alba de Berlín, que hablábamos que está un poquito flojito, Mónaco, Estrella Roja y Asbel. El primer mes del Barça puede ser súper crucial para el desarrollo del proyecto, porque no hay nada mejor para un equipo que está, digamos, en construcción que empezar con buenas victorias, que empezar con buenas sensaciones y sobre todo donde todos los jugadores sean partícipes, que quizás lo que faltó un poquito el año pasado con Roger Grimau, que aunque tenían buenos resultados, las sensaciones no eran del todo positivas. Y sobre todo, yo creo que para jugadores que no conocen tanto la Euroliga, es mucho más asequible empezar jugando Sí, contra equipos como Asbel, contra el Alba, que si empiezas jugando contra Panathinaikos, Olympiacos en partidos ya totalmente a cara de perro, ¿no? Y yo estoy contigo, creo que el equipo es un poco más equilibrado, seguramente. Creo que al final, claro, el punto del entrenador, bueno, pues Joan Peñarroya tiene obviamente más bagaje, más experiencia y desde el principio yo creo que está intentando que ese equipo funcione y que ese equipo tenga bueno, una identidad, ¿no? Y al final el, el hecho de que, bueno, quizás salvo Satoransky, que igual es un poco la pieza que me cuesta todavía ver un poco más hacia dónde puede ir, más o menos el resto puedes intuir, ¿no? Yusuf Afol, que vamos a ver si en Euroliga también tiene o qué protagonismo puede tener, pero más o menos el resto vas viendo por dónde va el equipo. Y a mí creo que me gusta lo que está empezando a construir Peñarroya. Vamos a ver el techo que tiene. Igual, yo siempre dije el año pasado que el problema o la virtud que tenía el Barça de Grimao era que había un quinteto o había tramos en los que tenía un techo altísimo. Había momentos en los que con Kalinic, cuando estaba bien, Besser y Satoransky muy bien, tal, tenía un techo de ser capaz de ganar a cualquiera de Europa en algunos tramos, pero le costaba mucho ser constante y luego, bueno, pues tener ese equilibrio de unidades y que había momentos en los que el partido se les iba, ¿no? Y yo creo que a lo mejor este año el techo no es tan alto como equipo, pero que va a ser mucho más constante y va a ganar seguramente más partidos. Es que el año pasado perdió muchos partidos, el Barça también en Liga Andesa.
Con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo empieza, como dices tú, con un calendario un poco asequible y algo que va a ser importante, el calendario, porque es que hablábamos antes de la Euroliga a Las dos temporadas son muy velocidades largas. y claro, tú mismo has nombrado Asbel, vamos a ver también Virtus, vamos a ver, bueno, hay equipos donde, vamos a ver Zalgiris también, bueno, vamos a ver dónde se configuran, que sí que pueden estar por la mitad, pero ya digo, hay tres, cuatro que yo creo que van a estar abajo y cuando te toquen dos o tres de esos seguidos, es posible que acumules victorias y en cambio cuando te toquen cerca en el calendario los cocos de la competición, pues va a haber tramos en los que igual en un mes va a costar mucho sacar partidos y pienso en equipos como Baskonia o con equipos de, bueno, de Ujú. un escalón un poco inferior. Mira, ahora que decías el tema del Baskonia, yo sí que creo que está en esa zona intermedia en la que no estás lo suficientemente abajo ni lo suficientemente arriba como para competir con los grandes aspirantes de la competición, lo cual significa que quizá no puedan estar otra vez en los playoffs de la Euroliga, lo que sirve un poco para poner en contexto lo que consiguieron el año pasado. Lo hablaba la semana pasada con Sergio Vegas aquí en el canal, en el canal de Gigantes del Básquet, que analizamos que era un equipo todavía en construcción, un proyecto que está empezando, que ha hecho muchos cambios este verano, que ha hecho una apuesta en firme por Pablo Lasso, pero que todavía tiene que encontrar su identidad, tiene que encontrar, bueno, la clave o los puntos a través de los cuales edificar lo que va a ser este Baskonia del futuro. Se llame a través de Marcus Howard, con jugadores como Donta Hall o alguien que continúa evidentemente con Tadas de Kerskis, pero claro, yo no veo, David, al Baskonia pudiendo realizar otra vez lo de meterse en playoffs, incluso aunque pueda entrar en play-in, que yo creo que sería un éxito, visto primero cómo es la plantilla, visto cuál es el contexto de esta Euroliga que venimos hablando ahora todo este episodio, y sobre todo porque la temporada es muy larga y el contexto importa mucho. Y van a empezar, como decíamos al principio, contra un Partizan de Belgrado que, aunque quizá no tenga a Dwayne Washington, que ha sido traspasado en la NBA y va a volver y por cuestiones burocráticas le costará un poco, quizá yo creo que retornar a Belgrado, pero es que el calendario importa para poder empezar a sacar las primeras conclusiones con este Baskonia. Porque yo creo que va a ser una temporada complicada en ese sentido, ya te digo, por el contexto, por plantilla y porque es un proyecto que está empezando a nacer. Va a necesitar tiempo y paciencia, seguramente, porque, y veremos si algún refuerzo, ¿no? Porque, bueno, Uh-huh. creo que al final, vamos a ver si en las ventanas de noviembre también se soluciona el tema del pasaporte extracomunitario, porque al final, pues el otro día en Liga Endesa, Kamar Baldwin se queda fuera de la convocatoria porque no puede meter más extracomunitarios. Bueno, tiene muchos jugadores que son incógnitas también cómo van a rendir en Euroliga. Hay equipos que han fichado jugadores, como decíamos, que son garantía y otros que han fichado jugadores que son apuestas y que van a necesitar tiempo seguramente y adaptación. Con lo cual yo creo que en este caso que se juntan varios, pues van a necesitar algo de tiempo y de paciencia. Deportivamente, bueno, creo que lo decía Sergio el otro día, para mí el éxito sería, o el éxito, el estar peleando el play-in hasta el final. Es decir, estar Uh-huh. ahí en esos puestos, no descolgarse demasiado. Yo creo que, como dices tú, estar mucho más arriba va a ser muy complicado porque hay equipos que van a ganar muchísimos partidos, sí o sí. Al Sí. final, como decíamos, si es que solo cuentan los dos griegos, Madrid-Barça, Fenerbahce, vamos a ver F, es que enseguida te vas ocupas los puestos de playoff. Con lo cual, el problema es que deportivamente el año pasado Baskonia tuvo una cierta desconexión, yo creo, en algunos momentos de la temporada, incluso socialmente, porque es que en la Liga Endesa se caía y de hecho en la Copa del Rey no estuvo. Con lo cual, eh, ese punto es lo que hizo que el proyecto no funcionara. En Euroliga estuvo muy bien y el Uh-huh. resultado de Euroliga es muy exitoso. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va en este inicio y como dices, con el arranque que bueno, tampoco es tan sencillo. Veremos cómo se desarrolla esta primera jornada de la Euroliga de este jueves 3 de octubre, donde tenemos 6 partidos y en el que ya tenemos, por ejemplo, el Baskonia Partizan a las 8:30 de la tarde, el Real Madrid contra el Bayern de Múnich en la ciudad alemana a las 20:45 y el Barça que debuta en Kaunas a las 7 de la tarde. Muchas gracias, David, por pasarte por aquí por Gigantes Daily. Un saludo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias a todos. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda.
Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.